bueno que podemos decirle al Señor, me quedé con esa frase: Dios, sé magnificado en mí. Y qué bueno que podemos pedirle eso al Señor y podemos hacerlo con un corazón sincero. Y yo creo que el Señor nos toma en serio nuestras palabras cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le alabamos. Y de verdad, nosotros cantamos eso y le estamos pidiendo a Dios: Señor, ven a obrar en mi vida, ven a tocar aquellas áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Y vaya si hay áreas de nuestras vidas que a veces necesitan de esos cambios que el Señor hace en nosotros. Déjenme preguntarles por un momento a los adultos aquí presentes: ¿alguna vez, mientras eran criados, cuando eran niños, alguna vez su mamá o su papá calentó la parte trasera de sus pantalones? ¿Ninguno de ustedes? Sí, sí. El primer tatuaje que yo me hice en mi vida era el de la chancla de mi madre. Y esas cosas quedan en la memoria. En el momento, se dieron cuenta cómo ahora podemos hablar de esto con cierta gracia, con cierto humor, pero en el momento no nos daba alegría. El momento de recibir ese impacto de la disciplina paterna a veces es triste, es doloroso, produce emociones como el enojo, como la frustración, pero a la larga produce un buen resultado. Y algunos de nosotros hoy en día podemos decir: yo he aprendido cosas buenas y hay algunas cosas en las que soy bueno porque en algún momento me disciplinaron, en algún momento fueron en algún sentido duros conmigo con tal de que yo aprendiera. Este texto que Alicia nos leyó hace un ratito, yo lo quiero volver a leer, habla justamente de cómo Dios, como nuestro Padre, se hace responsable por nosotros, y como responsable por nosotros, Él ejerce disciplina. Y déjenme aclarar esto: hoy en día hay una versión rebajada del amor, en el que muchas familias piensan que amar a los hijos es decirles que sí a todo y tolerarles todo. En la palabra dice que un padre que no disciplina a sus hijos los trata como si no fueran propios. Los trata como si fueran bastardos, dice la palabra. Dice esto en Hebreos 12, del 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, dice la palabra del Señor que cuando Jesús vino al mundo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los pocos que sí le recibieron, Dios les dio el poder, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Eso dice en Juan, capítulo 1. Ahora, si los que recibimos a Jesús somos sus hijos, somos hijos de Dios,
Dios nos va a tratar como a hijos y Él es nuestro Padre. Es lo que dice aquí en este pasaje en cuanto a la disciplina. Dios como Padre es un Padre responsable que por el bien de los hijos a veces le va a decir que no a los hijos. Y hay veces que a los hijos los va a regañar y los va a disciplinar. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Alguna vez han recibido de la disciplina de Dios? Ya no estoy hablando de la chancla de la madre, ¿ok? La disciplina de Dios. En el momento puede no parecer agradable, puede parecer causa de tristeza, pero a la larga, dice aquí la palabra, da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, tenemos que reconocer que a veces nosotros no hacemos las cosas muy bien. Hay ocasiones en las que administramos mal nuestro tiempo, por ejemplo. Dedicamos muchísimo tiempo a cosas que en realidad no valen tanto la pena y no dedicamos tiempo a lo que realmente importa. Es una de las cosas. Lo mismo se puede decir con respecto a nuestro dinero, lo mismo podemos decir acerca de nuestras palabras, acerca de nuestras acciones. Hay veces que no hacemos las cosas bien. Y recién cantábamos, Señor, sé magnificado en mí. Y todos queremos que Dios obre en nosotros. Pero a veces la obra que queremos que Dios haga en nuestras vidas es la de traer sus bendiciones y las bendiciones de acuerdo a como nosotros las concebimos. Nosotros pensamos, bueno, que Dios haga que mi cuenta bancaria esté generosamente provista, que abunde, que tengamos la comida, que no tengamos salud. Ese es el trabajo que Dios hace por mí, esas son las bendiciones de Dios. No, escucha, Dios quiere obrar en ti más allá de proveer para tus necesidades. Dios quiere obrar en ti para que tú crezcas en Él, para que tú te desarrolles, para que tú puedas llegar a ser un instrumento suyo para la bendición de otras personas. Dios quiere obrar en ti y para eso a veces su intervención en tu vida va a representar disciplina. Vamos a empezar a mirar una experiencia de uno de los profetas de Dios. Y es uno de los profetas de los que a veces se ha hablado un poquito mal, especialmente las personas que no conocen la Biblia, pero vamos a considerarlo como un tiempo de aprendizaje delante de Dios. Vamos a hablar de la experiencia de un hombre y vamos a hablar un poquito de sus errores, de los momentos en los que no hizo las cosas bien. Esto que vamos a estudiar está en el libro del profeta Jonás. El personaje que vamos a estudiar es justamente Jonás. Y miren lo que dice los primeros dos versículos, Jonás 1, 1 y 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y ve a Nínive. Esa fue la orden de Dios para Jonás. El libro de Jonás, que consta de 4 capítulos, este libro habla solo de esta experiencia de Jonás. No fue lo único que pasó en su vida. De hecho, se nos cuenta en otros pasajes, por ejemplo, en Segunda de Reyes, se nos dice que él había recibido palabra de Dios para darle a los reyes y había hablado en nombre del Señor. Dios lo había usado. Pero en este caso, en el libro de Jonás, nosotros tenemos una experiencia en particular. Y empieza, así como a lo largo de la Biblia leemos muchas veces que vino la palabra de Dios a esta persona diciéndole tal cosa. En este sentido,
la experiencia de él se parece a la nuestra, porque nosotros hoy en día también recibimos la palabra de Dios. También viene a nosotros la palabra de Jehová porque Dios nos habla. Dios no se esconde de nosotros. La experiencia de recibir la palabra de Dios no es ajena a ningún hijo de Dios. Todos nosotros recibimos la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios para Jonás le decía: Jonás, levántate y ve a esta ciudad, Nínive, y pregona contra ella. Nínive era una ciudad de Asiria, una de las ciudades más importantes, y era Asiria un imperio que había obrado con muchísima crueldad en contra de muchos reinos alrededor, y justamente todas esas malas ideas y esa violencia provenía de esta ciudad. Dios le está diciendo a su profeta: levántate, ve y pregona, quiere decir predica, anuncia, y dice en contra de ella. Lo que Dios estaba diciendo es: la maldad de esta ciudad ha llegado a mi conocimiento, tengo algo que decir al respecto de eso, ve y habla en mi nombre. Nosotros en este tiempo somos de alguna manera estos profetas de Dios que a veces recibimos de Dios indicaciones como esta: ve y haz tal cosa. Dios nos enseña cómo vivir y nos dice qué hacer. Ahora, en el 99% de los pasajes de las Escrituras donde dice vino palabra de Jehová a tal, inmediatamente dice lo que hizo esa persona. Fíjense lo que dice el versículo 3 de Jonás capítulo 1. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Habitualmente nosotros leemos estos pasajes y encontramos que dice: y se levantó Jonás, y lo siguiente que tenía que decir era: y fue a Nínive y pregonó el mensaje que Dios le había dado. Eso es lo que tenía que decir allí, y es lo que dice en el caso de todos los otros profetas que reciben la palabra de Dios. Todos menos uno, Jonás. Dice que Jonás se levantó, sí, pero Nínive quedaba hacia el oriente, y Jonás se dirigió a Jope para tomar un barco que lo llevara lo más distante hacia el occidente posible. Tarsis era una región y una ciudad en lo que hoy es España, el sur de España. O sea que, estando en Medio Oriente, Jonás tenía que recorrer todo el mar Mediterráneo para llegar a España. Era lo más distante de Nínive que a Jonás se le podía ocurrir. Es impresionante. Aquí tenemos un hombre que escuchó lo que Dios quería que él hiciera, y lo que nos dice inmediatamente que se levantó a hacer lo contrario. Claro que nosotros no hacemos eso, ¿verdad? La experiencia de Jonás desnuda nuestra propia debilidad. Hay veces que nosotros nos levantamos de aquí, de haber escuchado lo que Dios quiere que hagamos, y salimos a hacer lo contrario. Es por eso que está escrito esto en la palabra, para que nosotros aprendamos a poder obedecer a Dios como Él quiere que lo obedezcamos. Ustedes saben que nosotros aprendemos de los buenos ejemplos a imitarlos, y de los malos ejemplos aprendemos lo que no debemos hacer. Y este es el caso de Jonás. Muchos años antes de Jonás, el rey David había escrito estas palabras en el Salmo 139. En el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos,
allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. David sabía que no había lugar en el universo donde uno pueda esconderse de Dios. David lo sabía unos cuantos años antes de que Jonás viviera. Este salmo estaba escrito antes del ministerio de Jonás. ¿No sabía Jonás esto? Algo que ustedes van a encontrar en este libro es que en ningún momento se nos dice cuáles son las razones de Jonás para no querer ir a cumplir con esta comisión de Dios a Nínive. Lo que la mayoría especulamos es que probablemente Jonás hubiera experimentado de alguna manera la injusticia y la crueldad de estos asirios, tal vez en su familia, tal vez en conocidos. De alguna manera Jonás había despertado un alto rechazo a este tipo de personas y él no quería ni siquiera que Dios tratara con esta gente de Nínive, y por eso él no quiso ir a cumplir con lo que Dios le decía. Entonces, lo que vemos es, aquí está el hombre, recibe la palabra de Dios, escucha lo que Dios le dice, entiende lo que tiene que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, y se levanta para hacer lo contrario. Aquí podría haber terminado la historia, ¿saben? Dios podía haber llamado a otro. Dios podía haber mandado a otro. Pero hay una pequeña partícula del idioma español que es muy, muy poderosa. Esa partícula es la palabra pero. Hoy me levanté, me vestí lo mejor posible, estaba por empezar el estudio bíblico allá abajo, pensando que estaba bien elegante y todo, y mi esposa me recordó que mis zapatos no se veían muy bien. Estaba todo bien, pero ¿cuánto cambia un pero? Este ha sido un hermoso día, pero se le fue lo hermoso. Era una persona muy amable, pero ya perdió su calidad esa persona. Lo mismo podemos decir de cualquier circunstancia en la que aparece el pero. El pero cambia la situación. La situación aquí era, Jonás había escuchado la palabra de Dios y se levantó para huir. ¿Y saben qué se cruzó en el camino? Un pero de Dios. Pero Jehová. Leemos en los versículos 4 al 6 de Jonás 1. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahí lo tienen. El versículo 4 empieza justamente con este, pero Jehová. Jonás huía. Tal vez Jonás pensó, bueno, ahora me voy, me olvido de todo esto de predicarle a los asirios y ya está, se terminó. Pero Jehová. Yo quiero decirte esto. Cuando suceda que tú escuches lo que Dios quiere que hagas y luego no quieras hacerlo, Dios no te va a dejar tan tranquilo, alejarte de Él. Él va a buscar traerte de regreso para que emprendas su camino. En este caso, fíjense lo que Dios hizo.
Jonás se levantó para irse, pero Jehová, ¿qué hizo Dios? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje? Dice que Jonás fue a la ciudad de Jope, que era un puerto, pagó el pasaje y se levantó para irse. Cuando estaba en el barco ya había zarpado. Jonás iba en huida hacia el occidente en lugar de ir al oriente, pero dice que Dios intervino, y cuando Dios intervino, las circunstancias cambiaron. Jonás se metió en un barco para ir en una especie de crucero, una navegación tranquila, un viaje pacífico para llegar a otro lugar, pero Dios, esto es algo que te ha pasado a ti también. Han pasado en tu vida cosas que hubieran sido diferentes, pero Dios hizo que las cosas cambiaran. En el caso de Jonás, hizo levantar una tempestad que fue tan grande que llegaron a pensar que aquella nave se partiría. Ahora, el problema cuando nosotros hacemos las cosas mal es que a veces nosotros llegamos a pensar que somos los únicos que nos perjudicaríamos con las consecuencias. Este pasaje de la Biblia nos muestra que nosotros podemos perjudicar a otros a nuestro alrededor cuando nos equivocamos en nuestras decisiones. Dice este pasaje: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. En aquel barco no estaba solamente Jonás. Jonás iba huyendo de Dios, pero los que se iban a perjudicar muriendo cuando el barco se hundiera iban a ser también los marineros que iban con él. Aquellos eran hombres que probablemente tenían familias, que tenían vidas, que tenían proyectos. Se levantó delante de ellos una inesperada tempestad, una tormenta que ellos no sabían ni qué hacer. Empezaron a hacer lo que era común que hicieran. Pero lo que yo quiero que pensemos es cómo nosotros a veces podemos perjudicar a otros haciendo las cosas mal nosotros. Hay veces que nosotros pensamos: ay, pero nadie se enteró de lo que yo hice. Nadie lo supo. Yo quiero decirte, el pecado produce un efecto dominó que termina alcanzando a las personas a nuestro alrededor. Nuestra familia es afectada, aún por nuestros pecados ocultos. Nuestros amigos son afectados, nuestra comunidad es afectada. Todos a nuestro alrededor. Es así como cuando Jonás estuvo en aquel barco, no solamente él iba a recibir el resultado de la disciplina, sino que los que estaban con él también. Ahora fíjense lo que hicieron aquellos hombres. Nos dice el relato que los marineros tuvieron miedo en primer lugar. Era algo que les producía miedo. Y dice: cada uno clamaba a su Dios. ¿Saben de lo que habla esto? Probablemente aquellos marineros fueran todos de diferentes naciones y tenían diferentes culturas, y cada uno adoraba a dioses diferentes. Eran paganos, no eran cristianos, no eran creyentes en el único Dios verdadero. Pero en ese momento ellos sabían que aquel problema que enfrentaban tenía que ver con algo espiritual. Y entonces hicieron lo que habían aprendido a hacer y clamaron cada uno de ellos a su propio Dios, quién sabe quién era. Pero lo hicieron, y al mismo tiempo, mientras oraban, echaban al mar los enseres que había en la nave para alivianarla, para tratar de alguna manera procurar salvar
la nave. En este pasaje hay dos peros. Uno dice pero Jehová y el otro dice pero Jonás. El pero Jonás se refiere a cómo Jonás actuó diferente que los marineros de la nave. Estaban todos orando y estaban todos tratando de hacer lo posible para salvar las vidas. Pero Jonás, ¿qué hacía Jonás? Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Saben que una de las formas más infantiles, llamémoslo así, de huir, es cerrar los ojos y no tratar de desentenderse de lo que pasa alrededor? ¿Alguna vez hicieron eso de que cuando alguien dice algo que uno no quiere escuchar, uno hace no quiero escuchar? Es infantil, ¿verdad? Está siendo dicho de todas maneras. Jonás ni siquiera quería mirar la tormenta. ¿Ustedes se imaginan tratar de dormir en un barco que se sacude al son de una tormenta? Sin embargo, Jonás estaba intentando dormir. Y llega el capitán, el patrón, el jefe de la nave y le llama la atención. ¿Qué estás haciendo? Dormilón. Hasta parece broma en aquel momento. Todo el mundo estaba reaccionando con tal de poder salvarse y él no lo estaba haciendo. Despiértate, levántate, clama a tu Dios, tal vez tu Dios te escuche, porque a los dioses de los otros no los están escuchando. El hecho es que a veces tenemos que despertarnos cuando hemos actuado en rebeldía. Necesitamos cambiar. Y fíjense, no sabemos cuál era la convicción que tenía el patrón de la nave, sin embargo le estaba dando un buen consejo a Jonás. Hay veces que Dios nos va a hablar por medio de quien Él quiera hacerlo. Ahora fíjense cómo Jonás tuvo que enfrentar la realidad de lo que pasaba. Dice Jonás 1 del 7 al 10. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Cuando hacemos las cosas mal y Dios se preocupa por nosotros, en algún momento Dios va a enfrentarnos con la realidad y nos va a llamar a volver a asumir las cosas como son, a asumir la realidad. Los hombres, cuando escucharon lo que le decía Jonás, temieron, pero le hicieron una pregunta fuerte: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Hay veces que nosotros tenemos que enfrentarnos con esa pregunta también. ¿Por qué cometemos las equivocaciones que cometemos? ¿Por qué lo hicimos? Pero sigue hablando en el versículo 11, del 11 al 16. Dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Dice en Gálatas: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La disciplina de Dios, hermanos. Hay veces que nos vamos a ver envueltos en problemas porque nosotros mismos sabemos que no hemos obrado bien. Este es el caso de lo que le sucedió a Jonás. Y él lo sabía. Ustedes se dieron cuenta que cuando ellos le dicen: ¿qué hacemos? Y tírenme al mar, dice él, porque yo sé que por mi causa les está pasando esto. Él sabía que sus acciones estaban trayendo consecuencias sobre los demás. Ahora, miren cómo hace las cosas Dios y cómo Dios es misericordioso. Estábamos diciendo que estos marineros eran de diferentes países, tenían cada uno sus dioses a los que adoraban. A continuación de esta conversación, dice que ellos clamaron ¿a quién? A Jehová. Estos eran los mismos que clamaban a sus dioses, pero que ahora, luego de hablar con Jonás, con el Jonás que se había equivocado, con el Jonás que huía de Dios, ellos empezaron a clamar al único Dios verdadero. Clamaron a Jehová. Y su oración es bien interesante. Te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. O sea, Señor, no es justo, por favor, ayúdanos. Y luego dice: no pongas sobre nosotros la sangre inocente. Estaban por tirarlo al mar, lo cual es condena de muerte. Sabían que iba a morir y no querían ser acusados, por eso le estaban pidiendo a Dios su bendición. Ahora imaginen su asombro cuando estos hombres tiran a Jonás al mar, lo ven hundirse, Jonás se hunde, e inmediatamente el viento y el mar empiezan a calmarse y viene la calma. Nos dice que estos hombres hicieron tres cosas. Primero, temieron estos hombres a Jehová con gran temor. ¿Saben qué quiere decir esto? Dejaron de adorar a sus dioses para temerle a Dios. Cambiaron de Dios, se quedaron con el único Dios verdadero. Fíjense cómo usó Dios aún el pecado del Hijo de Dios para tocar el corazón de aquellas personas. Ahora, ellos recibieron testimonio de parte de Jonás: soy siervo del Dios verdadero, creo en Jehová, el creador del cielo y de la tierra. Tú no sabes lo que Dios va a hacer cuando tú le confieses tu fe en Jesús a otras personas. Ellos temieron a Jehová con gran temor. Luego dice: ofrecieron sacrificio a Jehová. Ya no ofrecieron sacrificio a otros dioses. A Dios le dieron su ofrenda. Y luego dice: hicieron votos. Los votos eran promesas. Se comprometieron a servir de alguna manera a Dios en el futuro. O sea, aquella situación en la que el Hijo de Dios en su error se vio rodeado de otros y reconoció, confesó su error, confesó su pecado delante de los otros, Dios usó eso para que otros creyeran en Él y se volvieran a Él. Terminó la historia. Jonás se hundió. Para aquellos hombres puede haber terminado. Pero por segunda vez en este capítulo aparece la frase: pero Jehová. Lo mismo que apareció cuando Jonás huía y que Dios no permitió que siguiera adelante. Miren el versículo 17 lo que dice. Dice el 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero Jehová, otra vez. Pero Dios.
nosotros le pedimos cantando a Dios que intervenga en nuestra vida, que nos toque, que obre en nosotros. ¿Cuántas veces le pedimos que obre? ¿Sabes qué? Dios está obrando y Dios va a obrar en tu vida. Las circunstancias que están viviendo tal vez tengan que ver con el hecho de que pero Jehová está interviniendo. En aquella situación, miren cómo es esto. Desde la perspectiva humana, aquellos navegantes tiraron un hombre al mar y el mar se aquietó. Aquel hombre debe haber muerto. El pasaje nos dice, pero Jehová tenía preparado, Dios había anticipado aquello, Dios ya tenía un plan. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios tiene un plan en el que está obrando en tu vida y que está desarrollando en tu vida. Tenía preparado un gran pez que lo tragase a Jonás y estaba preparado para esto. Saben que hay muchas personas, hay algunas personas que se burlan de la Biblia, a veces pensando en la historia de Jonás, porque como el que fue tragado por un pez. El año pasado encontré un reporte de la CNN de un buzo que estaba navegando, se tiró a navegar en unas aguas y fue tragado por un pez. Y el hombre cuenta su historia, les puedo pasar el link si ustedes lo quieren ver después. El hombre cuenta su historia, que al principio ni supo lo que le había pasado, de repente se dio cuenta que estaba en la boca de una ballena. Y sobrevivió para contarlo, salió en CNN. Año 2021. ¿Cuántas cosas habrán pasado desde que Jonás vivió hasta el 2021? ¿Cuántos peces se habrán tragado a gente y los habrán vomitado? No sé. Pero que puede suceder, sucede. Y fue lo que le pasó a Jonás. Y el hecho es que Dios puede obrar, porque Dios tiene preparada su obra. Dice en 1 Corintios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparado algo para ti. Para Jonás preparó un pez, para ti no sé, pero Dios tiene preparada su obra para nosotros. Job decía esto como testimonio. Dice Job 37, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Tenemos que humillarnos delante de Dios, hermanos. A veces es posible que hagamos cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y a veces Dios nos va a disciplinar y van a venir problemas y vamos a tener que enfrentar dificultades, pero Dios, que se comprometió para estar con nosotros siempre, no nos abandona, así como no lo abandonó a Jonás. Él truena maravillosamente con su voz y sigue haciendo grandes cosas que nosotros no entendemos. Vamos a orar. Queremos darte las gracias, Señor. Gracias por la obra que tú haces en nosotros, Señor. Tantas veces tu obra va más allá de lo que somos capaces de entender. Y, Señor, simplemente queremos recibir tu obra. Queremos dejar que tú obres en nosotros. Y, Señor, queremos aquí delante de ti pedirte perdón, porque a veces, así como lo hizo Jonás, hemos actuado en contra de tu voluntad, Señor. Y queremos pedirte tu perdón, Señor. Venimos delante de ti para rogarte tu misericordia, Señor. Señor, así como tú no abandonaste a Jonás cuando él se equivocó, Señor, ven a obrar en nuestras vidas y vuélvenos al buen camino, Señor. Tráenos de regreso a la obra que tú quieres hacer en nosotros. Señor, queremos reconocer que así como tú tenías preparado tu plan para la vida de Jonás, así también tú tienes preparado el plan que estás desarrollando en nuestras vidas.
Obra, por favor, en nosotros, Señor, y ayúdanos a andar en obediencia. Y, Señor, que así como Jonás dio testimonio de ti y aquellos hombres creyeron y se volvieron a ti, úsanos para que otras personas encuentren salvación en Jesús por medio de nosotros, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia. Obra en nuestras vidas a lo largo de esta semana y ayúdanos a dar fruto para ti. Acompáñanos con tu bendición al salir de este lugar, Señor, y fortalécenos y ayúdanos a tenerte como nuestra máxima prioridad y a dedicarte el tiempo que tú mereces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Los espero, si Dios quiere, el miércoles. Nos vamos a mudar de salón por un tiempito. Hay un problemita con el aire acondicionado de la nursery y los niños están reubicándose en otro lado y van a precisar nuestro salón. Así que si ustedes recuerdan el antiguo saloncito donde nos reuníamos antes, hace algunos años, nos vamos a reunir allí y vamos a tener nuestro estudio el miércoles a las 6 de la tarde. Empezamos a estudiar Lucas y espero que ustedes puedan participar y puedan venir a aprender, a estudiar juntos la palabra del Señor. Los que no lo tienen, tengo el librito, el material para ustedes. Y también el estudio bíblico a las 9, el domingo, y el servicio a las 10:15, como siempre. Participen e inviten a otros también para que vengan. Que el Señor les bendiga, que puedan tener una muy buena semana.